Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos. Mi nombre es Vanessa Garzón, estaré dirigiendo este podcast junto a Andrés Salvador. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Vane, ¿cómo estás amigos? Bienvenidos. Este es un espacio dedicado a fomentar los deportes de aventura y hoy queremos darle un enfoque distinto a todo este concepto de lo que es la aventura. Hemos estado teniendo capítulos relacionados a entrevistas a deportistas y este año estamos sacando como que, aparte de esas entrevistas, nuevas visualizaciones de lo que es el deporte. De tal manera que hoy estamos aquí con Patricio Aguirre, que es un gran deportista, corredor de skyrunning, de trail, ha hecho un montón de cosas, es guía de montaña, etc. Pero Patricio también es un académico y tiene ciertas percepciones distintas de lo que es la montaña, su filosofía, su historia. Así que vamos a sacar una serie de capítulos para tener otra conceptualización del tipo de actividades que nos gusta tanto, como es la aventura, el deporte, la montaña. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido casi un año desde la primera vez, que fue de hecho el primer podcast que ustedes sacaron. Claro, Patricio estuvo justo en nuestro primer capítulo. Sí, bueno, es genial volver a estar aquí y les agradezco muchísimo por la invitación. Sobre todo que estén interesados en abrir un poco más este campo de visión, que no está tan socializado, no es tan común, y me parece que, como les explicaba un poquito antes de iniciar el programa, me parece que más del 90% de las personas que practican, sea de manera profesional o amateur, el deporte en general tiene muy poco conocimiento sobre esto, ¿no? Es el área académica, digamos, más, no sé si intelectual, pero sí de un espacio cognitivo que se ha acercado a determinar y a leer, tener miradas diversas sobre la montaña, diversas en el sentido que pueden ser sociológicas, antropológicas, históricas, y me parece también que hay un profundo diálogo filosófico que está atrás de todo eso. Pato, si nos puedes decir un poco, bueno, sabemos que eres deportista, pero nos puedes contar un poco qué haces aparte, o sea, tu involucramiento con el mundo académico, qué has estudiado y poder como que centrarnos un poco más de qué nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, mis dos grandes registros en los 33 años que llevo de existencia han sido, bueno, el deporte, que lo he practicado desde muy chiquito, pongámoslo así. He pasado por algunas selecciones a lo largo del colegio, bueno, de la escuela. Estuve en selección de tenis, de natación, pasé un corto tiempo en la selección de escalada también. Después me dediqué un poco a la bicicleta, estuve dedicándome durante muchos años a generar montañismo. Estoy en el proceso de ser guía de alta montaña UIAGM, que es la Unión Internacional de Guías de Montaña. Es como el regimiento técnico, pongámoslo así, más importante a nivel mundial en la formación de guías de montaña. Y me he dedicado también al trail muchísimo. Últimamente, sobre todo a lo que es el skyrunning, al kilómetro vertical. Me he enfocado un poco en hacer algunos récords, algunos los he hecho solo, otros en compañía de grandes nombres como lo son del Carl Egloff y Nicolás Miranda. Y el otro gran registro de mi vida es la academia. O sea, siempre estoy involucrado en ciertas tendencias intelectuales, podría decir, culturales. Tengo escrito 4 libros de literatura. Estudié antropología con cierta resistencia durante algunos años en la Universidad Católica. Después hice una maestría en literatura en la Universidad Andina. El programa de hecho se llama Maestría en Estudios Culturales con mención en Literatura Hispanoamericana. Y ahora estoy vinculado otra vez a la Universidad Andina en el programa de doctorado en Historia Latinoamericana. Está ligado de alguna forma he estado ligándome al CSIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Científicas de Madrid, y la Universidad de Lausanne en Suiza. Entonces, digamos, han sido estos dos grandes registros en los que, de alguna manera, ahora en el doctorado he intentado o estoy intentando imbricarlos, combinarlos, que es algo que no lo he hecho antes, ni lo hice de un acercamiento en mi tesis de antropología, intentando ver si es que había una forma de ligar la antropología del deporte con la antropología simbólica. O sea, antropología del deporte es como ver de qué maneras han estado siendo leídos en diferentes sociedades del deporte, en este caso la ecuatoriana específicamente en el campo de los guías de montaña y de los aficionados al deporte del andinismo. Pero ahora ya con el doctorado he estado ampliando mucho más mis márgenes
y sobre todo he tenido la oportunidad de pensar un poco más esta cuestión de lo que está alrededor del deporte, ¿no? Cuestiones más, si podríamos decirlo, sociológicas, pero a nivel de un espacio temporal, ¿no? Enfocado en el siglo XIX sobre todo. Ok, entonces ya dentro de esos dos grandes parámetros que nos acabas de mencionar, ¿cómo es la montaña dentro de las ciencias sociales? Oh, esa es una pregunta bastante complicada, ¿no? Bueno, dentro de mis acercamientos, como lo había explicado en el caso de la antropología, la montaña ha sido vista de, bueno, muchas cosas, ¿no? Como un objeto simbólico y ritual, como una deidad sagrada, completamente sagrada, ¿no? Pero también dentro de la antropología del deporte, el contenido simbólico es muy fuerte. O sea, hay posturas, hay posiciones sociales donde el poder, la autoridad, términos como poder, autoridad, están muy imbricados. O sea, una persona, por ejemplo, hace cierto deporte para tener un estatus social, pongámoslo así, para lograr cierta satisfacción temporal en el sentido de que es por breves rasgos de tiempo, como es el hecho de subir y llegar a la cumbre de una montaña, que, bueno, Durant, que es un gran investigador ya fallecido, decía que es esta titanomaquia, ¿no? Este enfrentamiento con el titán, que es lo que te da un trasfondo simbólico que te autoriza a hablar sobre ciertas cosas. En el caso del montañismo, por ejemplo, tenemos una vía, ¿no es cierto?, muy vertical, de una dificultad muy alta, de un riesgo de muerte muy alto, y lograr hacer este tipo de vías a ciertas personas le da un estatus muy grande, le da también un estatus de autoridad que le permite hablar, que le permite ser de los poquísimos que pueden tener una opinión irrefutable sobre algo, como es el caso de Reinhold Messner también, ¿no? El primer hombre en subir los 14.8000. Es una voz que muy rara vez alguien le puede contrastar o le puede quitar cierta postura de, como decía, de autoridad. Entonces, digamos, desde mi perspectiva, de lo que me ha acercado, ese podría ser una de las vías en la cual se puede leer un poco a la cuestión de la montaña y el deporte en general también. Bueno, había la cuestión de saber si es que el montañismo realmente es un deporte o no, si es que el deporte de aventura, entre comillas, es un deporte o no. O sea, no hay personas que están ganando medallas olímpicas por hacer kayak, a alta montaña. Pero Guayrasinchi, por ejemplo, no te da una medalla olímpica, o sea, pero pongámosle así como un poco en... Claro, tú mencionabas a Reinhold Messner y él creo que tiene en una entrevista escuché que él decía, no, esto no es un deporte, decía, es distinto, es la aventura, y también creo que mencionaba, y para que sea aventura debe haber siempre riesgo de muerte. Entonces sí, él tiene una visión ahí muy... Sí, bueno, hay que ver eso, ¿no? Él también tenía esta visión de que, él decía, los que han estado en la cima del Everest, para la época que él subía, eran contadas las personas que lograban hacer eso. Ahora ya hay muchísimas agencias de viaje que te cobran por sobre los 60, 70 mil dólares. Hace poquito circuló una foto donde estaba el Paso Hillary y una columna gigantesca de personas esperando poder acceder a la cumbre, digamos. Pero él en su época decía, quien ha estado en la cumbre del Everest y diga que haya sido hermosa es una mentira, o sea, eso no es verdad, el lugar es horrible, decía. El sufrimiento, él lo vincula con el tema del dolor y el llegar y el proceso hasta llegar a la cima. Sí, pero él también juega mucho ser una suerte como de lo que hablaba, lo habíamos hablado un poco en el primer podcast, casi hace un año, que es esta cuestión del antihéroe, ¿no? O sea, de no estar tan alineado. Reinhold Messner es una persona que no está tan alineada, digamos, al pensamiento común, ¿no? De este pensamiento más líquido, si podría decirse, líquido, romántico, consumible, de lo que estamos acostumbrados que siempre. O sea, él siempre va a ir por otra vía, siempre va a decir otras cosas. El estudio que él hace, por ejemplo, del Yeti, que todo el mundo se le burló en la cara cuando publicó ese libro, es un ejemplo, es un gran ejemplo. O sea, es irse por otros caminos, irse por otros lados. Sabes que
O sea, hablar del Yeti, por ejemplo, es algo muy esotérico, pero él lo hizo y lo hizo de una forma magistral, digámoslo así. Entonces, él siempre va a estar alejado de estas cuestiones más, no sé si llamarlas esnovistas, pero sí líquidas, ¿no? O sea, más, como que más consumibles, más fáciles de digerir, que te llegan con muchísima información, todo el tiempo están ahí presentes, que no es necesario estarlas buscando, que no es necesario estar pensando ni meditando sobre ellas, porque están ahí, son fáciles, son digeribles, muy digeribles. Él está siempre buscando otra forma de pensar. Y era algo muy interesante también con Walter Bonatti, que es su predecesor, el italiano, un gran alpinista. Él también iba por otros lugares y él, por ejemplo, dejó un día para otro dejó de escalar. O sea, él, así como Rimbaud dejó de escribir poemas a los 19 años, él también hizo lo mismo. O sea, de muy joven se retiró de la montaña, dejó de escalar después de subir, de abrir una nueva ruta en el Matterhorn, decidió no volver a escalar. Y era muy joven, bastante joven. Ya, ¿por qué? ¿Cuál era su visión de la montaña y su Hay un motivante? artículo muy bonito en una de las revistas, me parece que del 2005, 2006, de la revista Desnivel, si no estoy equivocado, que justamente la persona que está haciendo este artículo, que si no lo recuerdo bien, pero sí me acuerdo que era un estudiante, si no de doctorado, al menos de maestría en literatura, y hacía todas esas comparaciones, ¿no? O sea, de Rimbaud, por ejemplo, que dejó la poesía por hacerse traficante de armas. Entonces él decía, estos grandes nombres siempre están, es como que encuentran el secreto de, ellos encuentran el significado, digamos, de entre comillas, verdadero, o la banalidad completa de lo que es hacer ciertas cosas, y ya no ve necesario hacerlas. O sea, yo creo que o se lo ve como una forma muy mística, o se lo ve como una forma muy, muy banal, que son de hecho las dos grandes, es la polaridad del simbolismo. O sea, en antropología tenemos lo sagrado y lo profano. Esos son los dos grandes significados que se ha demostrado a partir de estudios de antropología simbólica, por ejemplo, que tiene el ser humano. O sea, lo sagrado o lo sagrado o lo profano. Son estas dos grandes tendencias, esta polaridad que le da este trasfondo al ser humano al final de cuentas. Y ese trasfondo está en cómo le ves a la montaña. La montaña, ¿por qué subimos las montañas? Bueno, a ver, a mí si me preguntan por qué subo la montaña, utilizaría el término, uno de los términos que no recuerdo qué alpinista, no sé si Walter Bonatti mismo lo dijo, pero alguno que decía, el momento en que sepa cuándo, el por qué estoy subiendo a montaña, probablemente deje de hacerlo. O sea, quizá ese sea lo mío ahorita. Yo al menos tengo que hacer muchas cosas. O sea, por lo general a veces me aburro muy rápido de todo. Tengo que hacer muchas cosas para no aburrirme, para no caer en otras cosas que no son tan productivas. Pero creo que es así, ¿no? No tengo una respuesta muy clara con respecto a eso. Ok, pero ya. En mi aspecto. Ahora, en términos más generales, Uh-huh. Si pues vamos, por ejemplo, a una cuestión más histórica, sabemos que las montañas en épocas prehispánicas se subían por un aspecto más ritual, ¿no es cierto? Había algo ceremonioso en todo eso. Había un culto a las deidades, se han conocido momias sobre los 6.000 metros. O sea, estamos conscientes de que habían sociedades que subían sobre los 6.000 metros. Pero el sentido moderno del montañismo nace netamente en Occidente. O sea, como lo conocemos ahora, subir una montaña por llegar a su cumbre, por decir que se ha llegado a la cumbre, por generar un relato de que se ha llegado a la cumbre, es algo que se despliega justamente con el mundo moderno. O sea, es algo que va con el mercantilismo, que ha estado vinculado a la época industrial, al Fordismo, al post-Fordismo, a este tiempo que se lo llama hipermoderno, si es que seguimos a un académico, un escritor que se llama Gilles Lipovetsky. Y es de eso. O sea, yo me parece que, sobre todo ahora, que está tan presente esta cuestión de la inteligencia artificial, pero no digo inteligencia artificial solamente al uso del internet o al uso de la tecnología, sino a esta otra techné, ¿no? Este término francés, esta otra extensión del cuerpo que estimula ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, una inteligencia artificial también es el efecto del químico en las neuronas. O sea, hay todos estos sedantes, todas estas drogas que están circulando,
que también es una gran inteligencia artificial y que está siendo muy estudiada en todos los ámbitos, no solamente en la ciencia, sino también en la filosofía, en la literatura, en la crítica literaria. Es ver cómo esta extensión afecta el comportamiento, afecta la sensibilidad, afecta la afectibilidad, perdón que sea así de redundante, pero cómo esto está maniobrándose en cierta forma. ¿Y en qué se relaciona con la montaña? Se relaciona, hay un cuento, es chistoso porque recién estuve en un seminario que lo dio Julio Ramos, que es un excelente académico, es profesor en Berkeley, profesor emérito en Berkeley, estuvo dando un seminario aquí en la Universidad Andina, y justo él hizo referencia al inicio de la clase de un cuento de un escritor brasileño que se llama João Guimarães Rosa. João Guimarães tiene un cuento que se llama Páramo, que habla sobre este efecto de la altura en la persona, y cómo el aspecto sensorial es modificado por esta falta de oxígeno, pongámoslo así, que en realidad no hay una falta de oxígeno, sino que no hay una adaptación fisiológica del cuerpo a poder absorber suficiente oxígeno debido a la disminución de la presión atmosférica, ¿no es cierto? Porque desde el siglo XVI, con la creación del barómetro mercurial, sabemos que el aire pesa. Entonces, hay menos presión atmosférica en la altura. Los glóbulos rojos no hay suficiente. Una persona que sube abruptamente a la altura no está adaptado fisiológicamente para absorber, pero hay una afectación, ¿no es cierto? Hay una afectación en la sensibilidad y en la percepción de esa persona. Entonces, por así pongámosle, es como una inteligencia, suena un poco extraño, pero sería entre comillas una inteligencia artificial que está afectando nuestra manera de ver, nuestra percepción sensorial del mundo. Cuando estamos estamos subiendo una montaña y tenemos este mal de altura, este cambio en la percepción, esta revolución interior en el organismo. ¿Y eso lo catalogarías como uno de los motivantes, esa sensación? Yo creo que sí, o sea, es clarísimo, digamos, ¿cómo explicas que una persona llegue destrozada a la cumbre? No, baje al refugio, no quiere saber nada, y en las siguientes 5 o 6 horas, en las siguientes 24 horas no quiere saber nada sobre volver a subir a la cumbre, y sin embargo pasan las 24 horas y esa persona quiere volver a subir sí o sí a otra montaña. Ya, eso te pregunto a ti, tú eres de ese caso. Sí, o sea, digamos, yo creo que esa es una de las cosas, porque al final de cuentas, si hablamos de esta extensión, de estos estímulos cerebrales que se dan, ¿no es cierto? Me parece que hay algo que está ahí afectando y que de alguna manera, si estás cruzándote un puente de hielo, ¿no? Un puente de nieve, si estás pasando por una gran grieta, si estás viendo unos seracs, de repente estás con toda esta afectación del mal de altura, que te estás quedando dormido. Es una experiencia completamente diferente. O sea, no estamos pensando en cruzar la calle y decir, qué bestia, cruzamos la calle y es genial. O sea, no. Es tan común. Los vemos todo el tiempo que ya se nos pasa desapercibido, que hasta hay accidentes porque ya se nos va la idea de que ni siquiera hasta que existen carros. Pero digamos, acá es una experiencia completamente distinta. O sea, estamos siendo afectados sensorialmente por algo que no conocemos. Estamos en un lugar que no sabemos qué nos puede hacer. Estamos completamente fuera, por así decirlo, entre comillas también, hay que tomarlo con pinzas, de la cultura, de alguna forma, ¿no es cierto? De nuestro espacio cultural, de nuestro espacio social, de nuestro espacio, nuestro hábitat, de nuestro ecosistema artificial que llamamos ciudad, y estamos en esos límites. Entonces, cruzar esos límites creo que es una de las cosas que ha posibilitado que la montaña sea o ha llegado a ser tan significativa. Pero visto desde ese lado es porque sentimos que no tenemos el control y que estamos expuestos. Ese miedo tal vez nos hace subir siempre montañas para saber que no existe ese imposible, sino que todo lo podemos lograr y llegar a esa cima. Bueno, o sea, a ver, si vamos con estar expuestos, es como, bueno, si yo me siento expuesto, voy a intentar cruzarme la Marín a las 12 de la noche para que me roben y sentir la experiencia de estar expuesto y vulnerable y todo. O sea, tal vez creo que habría que irle tejiendo un poco más, ¿no es cierto? Me parece que hay una tradición, digamos, no hay una tradición de personas que hayan escrito, quizás sí hay muchos relatos que se hablen sobre los robos, y quizás sea interesante hacer algún análisis sobre eso y cómo está presente en la literatura, por ejemplo, para generar una crítica literaria alrededor de ese tópico, que sería muy interesante, creo yo. Pero hay toda una estructura de relato, una estructura narrativa que está sosteniendo la manera de cómo las personas se han acercado a la montaña, desde siempre. O sea, si es que nosotros nos vamos a 1802 y revisamos qué pasa en 1802,
que Humboldt intenta, junto a Carlos Montúfar y Bonpland y un par de personas más, intentan subir al Chimborazo. ¿Qué sucede ahí? Él vuelve en 1805 y de repente es la persona más famosa que existe en el mundo. Solo Napoleón es más famoso que él, según lo que conocemos ahora. ¿Por qué? Y es porque a través de la misión geodésica francesa se estableció que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, de que después ya en 1808 o 9 ya se corrobora que hay otras montañas que son mucho más altas que el Chimborazo. Y que de cierta forma Humboldt tenía tenía la intuición de que era verdad. Y ahora sabemos que el Chimborazo es el punto más cercano al Sol por la forma que tiene la Tierra, ¿no es cierto? No desde el nivel del mar, pero sí desde el espacio, digamos, del punto más cercano al Sol. Entonces, ¿qué es lo que hace que Humboldt haya sido tan famoso? Y es justamente por eso, porque a partir de la misión geodésica francesa se establece que el Chimborazo es el más alto, y él llega a Europa y es el gran personaje por haber subido tanto. Y, o sea, eso ya te indica que hay una tradición. O sea, esto de subir montañas ya tiene un trasfondo muy importante, una estructura que lo está sosteniendo y que te está dando toda una significación alrededor de eso. Entonces, ahora, claro, no es que en 1802 le hayan robado a alguien para que ahora mi intención sea ir a la Marina a las 8 o 9 de la noche, que me roben y yo tengo una experiencia genial. O sea, no, pero sí hay toda una tradición que está sosteniendo la actividad de ascender a las montañas, que es relativamente, no sé si importante, no encuentro el término exacto, pero que está ahí, o sea, que tiene un impacto profundo, podríamos decirlo. Ya, pero entonces ahí tú topaste unos temas al inicio, como era el estatus que te puede dar subir una montaña, esa sensación tal vez de triunfo, estatus, logro. El ejemplo que acabas de dar dio un estatus, un logro, y así yo veo que a lo largo de la historia cada vez los montañistas buscan ese estatus, pero cada vez de maneras más extremas, obviamente, porque todos los récords ya se hace uno y ahora es algo más, y algo más, y algo más. Con más riesgo. Exacto, entonces ahorita, por ejemplo, lo que vimos, este montañista de Nepal, ¿no es cierto? Nims, que hizo todos los 8000, los 14 en 6 meses, creo que era. Con oxígeno, pero no. Con oxígeno, claro, pero cada vez es como que esta búsqueda por romper algo más difícil. Entonces, claro, justo hay mucho de las críticas que tú dices, con oxígeno, es como que ya le bajan la categoría, ¿no? Porque hay cada quien ve la montaña de una forma distinta. En cambio, tienes por otro lado expediciones que quieren coger y subir el K2 en invierno. Entonces yo escuchaba unos comentarios que decían hasta dónde va a llegar este deporte de montañismo. Cada vez se exponen por tener tal vez este estatus, este logro, a situaciones más extremas que cada vez pueden ir costando más vidas. Sí, bueno, yo creo que justamente eso se expande con esto de porque digo que el montañismo surge también con el despliegue del mundo moderno. O sea, vivimos en un mundo donde siempre se está poniendo un límite que se aplaza con la mayor rapidez posible. Si hay un límite, hay que aplazar más ese límite. Ya, o sea, en todo ámbito. No es que solo el montañismo es nuestra gran expresión de aplazar esos límites. O sea, ahora tenemos ya comida sintética que está inyectada con nutrientes básicos. Necesitamos prácticamente de aquí, que será unos 10 o 15 años, y eso es enfocado también en la gente que querrá ir a vivir a Marte, es que ya no necesitamos sembrar nada. Prácticamente, si ya tenemos nutrientes sintéticos que están, comida sintética, ¿ya para qué? Entonces, sí me entiendo, o sea, igual también la tecnología cada vez se va haciendo más y más y más. O sea, ahora la pantalla táctil, ¿no es cierto? Esta pantalla táctil ha sido posible gracias a la física cuántica, a los aportes de la física cuántica. Esto era imposible hace 20, 25 años. Completamente imposible. Era inconcebible. Pero gracias a los aportes de la física cuántica, esto ya... O sea, es posible. Y qué sé yo, ahora vemos todo el tiempo en las películas estas pantallas ya al claro, aire, pero que vamos a encontrar. Son temas tecnológicos en función a materiales y nuevos descubrimientos, pero la montaña se podría decir que es del mismo ser humano con las mismas fuerzas. Lo que cambiaría tal vez son el equipamiento, ¿o qué más? Sí, pero también es que son estas fronteras del pensamiento que se van rompiendo a la par. O sea, sí, yo tengo, mi nivel de pulso es el mismo que tenía un sujeto que estaba viviendo hace 10.000 años en el Holoceno.
Tenemos exactamente el mismo pulso, tenemos el mismo número de manos, quizás el cerebro del sujeto moderno es un poco más pequeño según los estudios, pero con más conexiones neuronales según los estudios, pero es de esto, o sea, el pensamiento siempre está a la par de la actividad física. O sea, lo que vemos concebible es lo que me parece que es lo que limita también la concepción de la posibilidad a dónde el cuerpo puede ir. Entonces, un gran ejemplo es la araña blanca que le dicen a Leiger, ¿no es cierto? El Leiger, la pared norte de Leiger. La pared norte de Leiger tuvo, en sus menos 3 o 4 intentos, estuvo lleno de muertes. Hasta que Henry Harris, o Harry, como le dicen, que tiene esta película que es protagonizada por Brad Pitt, que se llama 7 años en el Tíbet, 7 Years in Tibet. Él logra ascender con otras 2 personas más, y después de él empezaron a ascender casi cada año, y después empezaron a ascender en menos horas, y después hicieron el récord en el 2007, y después rompieron ese récord. O sea, creo que el pensamiento va en conjunción con la capacidad física. Entonces, por eso digo, o sea, no hay mucha diferencia entre la pantalla táctil, los aportes de la física cuántica que hizo posible esto, y al final de cuentas la capacidad que ha tenido el ser humano de poder ir y llegar y romper estas fronteras que uno parece inconcebible. O sea, claro, uno de los grandes puntos de quiebre fue ya subir a una alta montaña como es del Everest sin oxígeno. Mi primer acercamiento, por ejemplo, a la montaña fue en una alta montaña, fue el Cotopaxi. La primera vez que yo fui, o sea, yo me hubiesen puesto ahí, yo no sabría por dónde subir, no sabía que existía 2 vías, no sabía que en ese momento la vía normal era la rompecorazones, no tenía idea que había un lugar donde se podía hacer prácticas de glaciar. Para la segunda vez yo ya intuía por dónde subir. La tercera vez ya subía. La cuarta vez subí solo. O sea, es así, ¿no es cierto? O sea, sí. Uno también se va acostumbrando. O sea, el ser humano es un animal de la costumbre. Y uno se va acostumbrando a ciertas cosas y va buscando y aplazando eso. Todo el tiempo. Esos límites, uno ya rompe esa costumbre y empieza a ir, no todos, pero la gran mayoría empieza a ir aplazando esas cosas. Y eso sucede con todo. Yo no sé, eso viene algo con la modernidad y esto es algo extremadamente occidental. O sea, llegar a la Luna, ahora intentar llegar a Marte. O sea, ir cada vez una especie de algo que no se sacia. Hay un deseo ahí, hay una pulsión que no está siendo saciada, que se generó con de alguna forma, el mercantilismo que posibilitó ahora el capitalismo y todo. Hay algo, una pulsión ahí que es insaciable y que el ser humano de alguna forma está intentando todo el tiempo estar consumiendo, llegando, partiendo, estrujando, exprimiendo y no hay, bueno, al menos hay muchas explicaciones por así decirlo, pero yo al menos no tengo una que me satisfaga. Pero cada vez es más rápido, cada vez la gente se expone más, cada vez quiere romper más récords, cada vez es más acelerado. ¿Hacia dónde va el montañismo a este ritmo? Bueno, hay 2 grandes... recién un amigo que vino de Bélgica, que es mi compañero en el doctorado, también es montañista, se llama Jorun der Kinderen. Él es belga, pero la madre es ecuatoriana y él ahora está viviendo acá. Es del Club de la Politécnica. Él ahora está trabajando el montañismo en el siglo XX. O sea, yo estoy haciendo el montañismo en el doctorado del siglo XIX y él está dedicado más al siglo XX y de hecho no tanto entrado al siglo XX, sino ya bastante aplazado, que sería 1950, 1945, que es donde empieza a desarrollar su investigación. Él me trajo un libro que se llama La virtud de la montaña. Es de un escritor español y él habla que hay estas 2 grandes tendencias alrededor del montañismo. Hay esta tendencia que es acelerada, que está siempre, él lo llama como algo muy banal, muy capitalista, que es algo que está todo el tiempo siendo un objeto que no está siendo saciado, que es solo por tener un nombre, un estatus, un lugar en este mundo. O sea, lo pone así, en esos términos un poco crudos. Y la otra tendencia es, él habla de un montañismo más lento, o sea, un montañismo más contemplativo, un montañismo que se va como meditando, ¿no es cierto? No meditando en el sentido del yoga que hoy conocemos, sino un lugar que te permite la reflexión, ¿no es cierto? O sea, que te deja reflexionar, que te deja adentrarte, que ves como un escape del aceleramiento. O sea, él dice, ¿para qué entrar a correr? Él no le gustan los runners, odia a los runners. Él dice, ¿para qué entrar a correr en la montaña?
O sea, él dice, ya estamos corriendo todo el tiempo en el celular, en el trabajo, en la ciudad, en las calles. ¿Por qué entrar corriendo a la montaña? O sea, dice, es el único lugar donde podemos ir y entrar caminando, dice. Entonces, ¿Y por qué entras tú corriendo a la montaña? ¿A ti que te gusta el skyrunning? yo hace algún tiempo, yo tengo un blog que se llama Desniveles Inmersos. Ese blog lo hice, me parece, en el 2010 o un poco antes, y lo dejé de escribir en el 2010 o 2011. Pero ahí yo tengo un pequeño artículo que hablaba sobre una especie de manifestación sobre esto, porque a mí me chocaba un poco que haya una crítica muy fuerte hacia el trail running o al correr en la montaña. Y ahí, para resumir un poco, decía, yo voy a la montaña corriendo porque me da más tiempo para hacer otras cosas. O sea, si es que yo subo a las 5 de la mañana, empiezo a subir la Polichaski, exactamente ese se llama el tiempo que sobra. Es que ahí le estás cambiando por completo la visión de la montaña. Tú dices... Creo que sí, creo que es este, si no, creo que es uno más abajo. Pero bueno, si a alguien se interesa, le puede... Ahí dejamos el No, el link. punto sobre que no. Bueno, ahí puede revisarlo. Pero Pato, ahí... Es que este es segundo grado. Bueno, eso no lo lean. ahí- A ver, Creo entonces... que es el de arriba, uno más abajo tal vez. No. Ya, bueno, para la gente Sí, que pero solo bueno, nos ahí ojalá. escucha, estamos viendo el blog del Pato. Pato, nuevamente, ¿cómo se llama el blog? Ese se llama... el artículo se llama Propósitos de un artículo sobre el absurdo de los récords de montaña. Ya, ¿en qué página lo pueden encontrar? Se llama Desniveles Inmersos, es en Blogspot. Ya, entonces ahí justo, bueno, estábamos viendo aquí la página del Pato. Y yo lo que te decía, Pato, tú haces una argumentación. Si yo voy corriendo, tengo más tiempo luego para hacer más cosas. Pero es que de eso, si es que vas a la montaña, es para dedicarle a la montaña, no como lo hago rápido para luego dedicarle tiempo a otras cosas. Justo en este pequeño escrito lo que digo es, si yo subo a las 5 de la mañana y subo al Ruco, por ejemplo, y sé que a partir de las 9:30 va a haber más gente, si yo subo corriendo, completo lo que supuestamente tengo que completar en mi entrenamiento, puedo quedarme hasta 1 hora, 1 hora y media echado en la mitad de la nada, en el pajonal, viendo Quito, viendo el amanecer en Quito, pensar en otras cosas, ir hasta que empiezo a escuchar el murmullo de la gente llegar y ya me puedo ir y bajar corriendo para no escucharles más, pongámoslo así. Ok, ya, y ahí tú ya le metiste un concepto a la montaña de deporte, que para otras personas no es deporte. Claro. Sí, Cuando la estoy de montaña acuerdo pasa contigo. a ser deporte y... Yo le meto, o sea, ese es mi juego. Yo estoy entre dos registros ahí, ¿no? ¿Cierto? Que yo no creo que se excluyan, pero esa es mi postura, que aún no he podido desarrollarla del todo. Tengo un pequeño esbozo, nada más, una pequeña intuición, pero que no tiene por qué excluir correr en la montaña y a la vez tener una reflexión sobre eso. Ya sea cuando esté corriendo, ya sea porque corro, porque tengo más tiempo de quedarme en la montaña y disfrutar otras cosas distintas en la montaña. Y a veces yo hago tres cosas, o sea, voy a entrenar en la montaña, estoy guiando y sin embargo también me doy un poco de tiempo para tener un espacio contemplativo, meditativo, reflexivo en la montaña. Entonces, me parece que lo que yo busco, lo que intento hacer es que no haya ese quiebre, no exista esa división tan tajante entre lo uno y el otro. Aún no he podido resolverlo, no he encontrado una solución, pero sí creo que en algún momento voy a poderlo expresarlo mejor y tenerlo en mente. Pero es de eso, o sea, creo que no se excluye. Ahora, deporte o no deporte, eso también es otra gran discusión. ¿Es deporte el montañismo? ¿No es deporte el montañismo? Las leyes nos dicen que no es deporte. Las leyes nos dicen que es recreativo, que no es deporte, porque no nos da medallas olímpicas. La escalada deportiva empezó a ser recién escalada olímpica hace poquísimo tiempo. Ujú. Pues el montañismo no creo que logre ser. Quizás el dry tooling, que es la escalada con pilotos técnicos, probablemente en algunos 5 o 6 años también como la escalada deportiva puede llegar a ser o una modalidad de la escalada deportiva o una modalidad diferente que puede llegar a ser también deporte olímpico. Pero el montañismo en sí es algo que no es una exhibición, no tiene un público alrededor, que es una de las cosas que necesita el deporte para que sea deporte. El único que como que se aplaza un poquito en ese sentido es el ciclismo y no tanto, ¿no es cierto? Porque tenemos motocicletas, tenemos aviones, o sea, perdón, tenemos un montón de drones ahí que están siguiendo a los ciclistas y tenemos unos canales, tenemos gente que está alrededor a lo largo de las vías apoyando. Entonces,
pero el montañismo no tiene eso. Entonces, ¿es deporte o no es deporte? Yo creo que la discusión debería ir un poco más allá. ¿Sé deporte o que no sé deporte es algo subjetivo? Yo creo que es y no es. Es deporte cuando yo estoy sobre mis 175 pulsaciones por minuto. Porque en un aspecto recreativo no creo que se logre estar en 275. A menos no por más de 9 minutos o 10 minutos. Ni que estés jugando a los cogidos. O sea, no llegues a estar eso. Y no es deporte porque un futbolista no se sienta en la mitad. Sería genial, había un cuento sobre eso, sería hermosísimo. Que se sienta en la mitad de la cancha a escribir un poema, por ejemplo, o un relato, o un cuento, o simplemente a no hacer nada, o a incinerarse. Un futbolista que un día, en la mitad del partido, minuto 15, se siente y se incinere. ¿Qué sé yo? En la mitad de la cancha. ¿Ya? O sea, eso no encontramos. O sea, un aspecto contemplativo en estos deportes no lo vamos a encontrar jamás. Pero en la montaña sí encontramos un aspecto contemplativo. Una persona sí se va a sentar, va a admirar el paisaje, va a pintar, va a escribir, va a pensar en lo que sea, va a ponerse a llorar, va a pensar en lo que le dijo el jefe hace 2 días. ¿Me entienden? O sea, es algo completamente distinto. Entonces, es deporte y no es deporte. Pero es claro que cada vez más gente sube a la montaña y necesitas, ya no es tanto el esfuerzo porque puedes subir con oxígeno al Everest, puedes subir con Sherpas, o el mismo tema de que cada vez hay más guías y te suben al coto sin pero mayor eso es proporción. turismo, ¿no? O sea, eso es turismo. Sí, pero te estás llevando al tema del montañismo. Claro. Bueno, ya el turismo es otro aspecto. O sea, me parece que ya cuando alguien está cuidándote de ti, ya deja de ser deporte. O sea, ya ya creas una tercera rama. Ya cuando generas una dependencia, ya no creo que sea deporte. O sea, un guía está pendiente de ti, no necesitas ni siquiera ver dónde estás, si quieres ves, si no quieres no ves. A mí me ha tocado muchas veces que botan la linterna, les doy mi linterna de emergencia, botan mi linterna de emergencia y a veces ni siquiera saben por dónde están yendo, me toca llevarles con cuerda cortita a ciertos lugares, o sea, ¿me entienden? Hay una dimensión donde ya no puede ser deporte, algo que dependes completamente de la otra persona. Muy bien. Bueno, entonces ahí tuvimos como que una introducción a una serie de capítulos de visiones distintas de la montaña. Pato, tal vez ya para ir finalizando este capítulo, a ver, entonces las ciencias sociales, tus estudios con la montaña, ¿qué quieres como que sacar de todo eso? Tienes un estudio del siglo XIX, tu amigo del siglo XX, ¿por dónde va el siglo XXI? ¿Y qué buscas a través de todos estos estudios? Es una pregunta interesante y si te soy sincero no es solo en lo que me he puesto a pensar así como muy detenidamente, y ahora que ya lo preguntas, quizás sea algo que yo mismo estoy buscando, quizás algo para mí, no algo para demostrar, sino algo para mí, tal vez convencerme de algo que aún no sé qué, o desconvencerme de algo que tampoco no sé muy bien de qué, y que tendré que irlo trabajando con el tiempo. Y luego llegas un día y dejas la montaña por completo. Probablemente lo haga. Sí, muy probable. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Vamos a tener una serie de episodios hablando de visiones distintas de lo que es la montaña, su filosofía, su concepción. Este episodio llega gracias a nuestros auspiciantes. Queremos agradecer a Omni Studio, que es el lugar que nos brinda el acceso para crear este podcast. Es un excelente sitio para las personas que quieren también crear programas similares. A Punto Shimano, que es el taller especializado de ciclismo, donde damos todo el mantenimiento a nuestras bicicletas. Y pues a todo el equipo deportológico de Move On. Nosotros también nos gusta pues el deporte, la aventura, y siempre llevamos un cuidado de nuestra alimentación, salud, entrenamientos con ellos. ¿Vane? Eso es todo, chicos. Escuchen todos los próximos episodios que se vienen con el Pato para hablar de todo el tema del montañismo y la sociología. Muchas gracias, Pato. Muchísimas gracias a ustedes.